El subsistema de referencia, derivación, contingencia, referencia inversa y transferencia. Hoy hablaremos acerca de la contrarreferencia. La contrarreferencia es el procedimiento por el cual un usuario que inicialmente fue referido o derivado es retornado luego de haber recibido la atención con la información pertinente al establecimiento de salud de menor nivel de atención correspondiente para garantizar la continuidad y complementariedad de su atención. Dentro del ejemplo de un flujo de referencia y contrarreferencia, vemos que un usuario solicita la atención de emergencia, es llevado a un puesto, a un centro de salud, donde se valora y evalúa la capacidad resolutiva, se realiza una referencia a un hospital de segundo o tercer nivel para recibir atención especializada, en donde se va a resolver su problema. Una vez el problema esté resuelto, se realiza la contrarreferencia hacia un nivel inferior de atención. Como es el ejemplo, aquí vemos la red funcional de servicio de salud. Dentro de las flechas de color amarillo vemos como de un tercer nivel, la contrarreferencia se realiza a un segundo nivel y a niveles inferiores. Bien, hablaremos acerca del llenado del formulario número 053, que es el formulario de referencia, derivación, contrarreferencia y referencia inversa. Es importante aquí aclarar que todos los campos del formulario deben ser llenados con letra clara y legible. Como vemos aquí, en dos ejemplos contrapuestos donde la letra es clara y legible, y otro que es el del inferior, la imagen inferior, donde es ilegible. Entonces vemos que esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta. Ahora veremos un ejemplo de formulario de referencia, de derivación, contrarreferencia y referencia inversa. Dentro del primer punto encontramos los datos de usuario o usuario, donde se rellenan los nombres y apellidos completos del usuario, la fecha de nacimiento, el día, mes y año, y la edad según sea en días, si el paciente es menor a un mes, por ejemplo 26 días, y se añade la letra D al lado del 26. En caso de que sea menor a un año, se añade la letra M, por ejemplo 5 meses, 5M. Y en caso de tener una edad cumplida, en este caso el paciente tiene 21 años, se añade la letra A, 21A. En el sexo se rellenará si es hombre 1 y si es mujer 2. Se rellenarán también los datos de nacionalidad, el país y la cédula de ciudadanía, los 10 dígitos o el pasaporte en caso de ser un paciente extranjero, el lugar de residencia actual, provincia, cantón y la parroquia, y la dirección de su domicilio, como es la calle principal y secundaria, y su número telefónico, ya sea convencional o celular. Luego veremos que pasaremos al punto 3, que es directamente el contrarreferencia y referencia inversa. En este caso señalaremos con una X la parte de contrarreferencia y empezaremos a llenar los datos institucionales, en este caso la entidad del sistema, que es una red privada complementaria, pero puede ser del Ministerio de Salud Pública, del IES, del ISFA o de ISPOL. La historia clínica, el número completo, el establecimiento de salud, en este caso el Hospital Básico de la Cigüeña, el tipo, en este caso que es un nivel 2, pero puede ser un hospital básico, un centro de salud tipo A, tipo B, tipo C. El servicio, que es hospitalización, y la especialidad del servicio, que en este caso es traumatología. A continuación se rellenan los datos hacia dónde se va a realizar la contrarreferencia. La entidad del sistema, en este caso al Ministerio de Salud Pública, el establecimiento de salud, el Centro de Salud Velasco Ibarra, que es un tipo C, que es de un nivel inferior obviamente, ya que va desde un segundo nivel de atención a un primer nivel de atención. El distrito o área, en este caso en el 07 de 02, y la fecha en que se realiza la contrarreferencia, en este caso el día 6 del mes 12 del año 2020. Luego se rellenarán los datos del resumen del cuadro clínico, donde se detallarán de manera concreta el problema de salud del usuario o usuaria. Luego en el apartado 3, los hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos. En este ejemplo vemos cómo se describen con fecha todos los hallazgos relevantes en el paciente. Luego veremos que en el cuarto punto, los tratamientos y los procedimientos terapéuticos realizados, los más relevantes que se colocan. Se describe el tratamiento recomendado por el profesional de salud y todos los tratamientos terapéuticos. En este caso vemos cómo se han incluido además con fecha y hora. Finalmente tenemos los apartados de diagnóstico, donde se coloca los diagnósticos o el diagnóstico de acuerdo a la clasificación CIE-10 y marcar con una X en el casillero, ya sea presuntivo o PRE o definitivo de F. En el ejemplo vemos como el diagnóstico de fracturas múltiples de la pierna con un CIE-10 de S827 y es el diagnóstico definitivo. Luego tenemos el tratamiento recomendado a seguir en el establecimiento de salud de menor nivel de atención y complejidad, donde se describe el tratamiento recomendado por el profesional de salud, que debe escribir su nombre,
su código y su firma. Luego finalmente tenemos si la referencia es justificada o no. Al ser justificada es pertinente en caso de una referencia que haya sido realizada conforme a las normas de atención, guías de práctica clínica, protocolos y otras normativas emitidas por la autoridad sanitaria y tiene una evaluación positiva del especialista. Para concluir veremos un ejemplo de un formulario rellenado en la parte de contrarreferencia y referencia inversa de manera escrita, donde vemos que los espacios son mucho más reducidos y se debe colocar lo más relevante con respecto al resumen del cuadro clínico, hallazgos relevantes y los tratamientos de procedimientos terapéuticos realizados. Gracias.